yo diría de ir empezando. Les pido por favor a todos que se muteen y que solamente abran el micrófono como para hablar a los que les toque hablar, y en todo caso, si hay consultas, vayamos por el chat. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles el tiempo por este encuentro, para seguir charlando de esto que nos apasiona, que es el algodón. En este caso, es una segunda charla técnica, como para hablar desde el defoliante en adelante. La vez anterior, en unas muy buenas conferencias de Gonzalo, como nos tiene acostumbrado, se habló mucho del manejo del cultivo durante el ciclo, reguladores de crecimiento y demás, bastante de fisiología, en un lenguaje particular de Gonzalo que se entiende muy, pero muy bien. Así que bueno, hoy estamos para hablar desde el defoliante en adelante, todo el manejo que requiere y, y cómo aprovechar las distintas alternativas de cosecha que tenemos para nuestro cultivo. También de parte de APA con la presencia de Nico para hablar sobre lo que es calidad de fibra y qué hace el laboratorio de APA Santa Fe, para que tengamos información para luego negociar mejor nuestra fibra, ¿no? Eh, Así, bueno, agradecemos a APA Santa Fe, agradecemos al INTA esta oportunidad para transmitir conocimiento, que creo que es lo que mejor podemos hacerlo y lo que mejor podemos ayudar a nuestros productores y técnicos. Hay unas cuantas empresas que nos acompañan, que ahora Ale seguramente las va a nombrar, pero de parte de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros y de Algodón Responsable Argentino, agradecemos que puedan estar acá compartiendo este rato con nosotros para hablar de este cultivo que tanto nos apasiona. Eh, Así que sin más, Ale, te paso la palabra y continuamos. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, yo brevemente les cuento las empresas que van a estar participando. Sumitomo, Gleba y Servisoft. Las tres empresas van a tener una breve presentación de 3 minutos. Vamos a arrancar con Gonzalo Escarpín, con la primer charla, que es de foliar y cosechar sin regalar kilos ni calidad. Y después de Gonzalo van a hablar, hacer una breve presentación, tanto la gente de Sumitomo como de Gleba, para comentar qué soluciones o qué productos tienen relacionados a lo que se charló previamente. Después va a seguir el ingeniero Enzo Bianchi para hablar de cosecha, y acá el título es un poco cómo cosechar la mayor calidad de fibra posible. O sea, la fibra está en el campo, cómo llegar a poder cosecharla sin que se afecte. Y luego de él va a venir Juan Matías González Obregón, de Servisoft, para contarnos un poco cómo la aplicación puede participar de este momento ya del cultivo y continuar colaborando con la tarea del productor desde esta etapa hacia adelante. Y la última charla va a ser la que cierre un poco el encuentro, con el título de Medir para competir, que la va a dar Nicolás Bullati, hablándonos justamente de la fibra y de la importancia que tiene, cómo prepararse para defender la fibra que uno obtiene, y cómo de alguna manera también eso está vinculado con los mercados de exportación de fibra a los cuales puede acceder el algodón. Bueno, Gonzalo, te cedo la palabra. Perfecto.
Muchísimas gracias, Alejandro. Voy a compartir la pantalla. Confirmame que se ve y que se escucha bien. Así comienzo. ¿Todo perfecto? Perfecto, Bueno. perfecto. Bueno, un poco la tarea de hoy es, como dijo Alejandro, hablar un poco de defoliación del cultivo, tratando de ver qué se produce en esta etapa. Como dijo Marcelo, todo lo que es el proceso de fijación de cápsulas y demás cuestión, regulador de crecimiento, la vimos en la vez anterior, así que ahora viene la parte final del cultivo. Para los que me conocen, los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Carpín, trabajo en INTA Reconquista. Y bueno, muchísimas gracias primero que todo a APA por la invitación y también a APA, del cual somos miembro acá y es un socio estratégico fundamental que venimos laburando ya hace mucho tiempo. Así que bueno, varias de las cosas que vamos a ir mostrando son las que generamos gracias al aporte también de ellos en nuestro trabajo del día a día. Así que la idea era hacer un poquito de foliación, algunos conceptos básicos, y después, de última, si hay varias preguntas, podemos extendernos un poquito más. Y también hablé con Nico y por ahí va a ser un poquito de introducción a lo que es, él va a estar hablando de calidad de fibra, así que vamos a tratar de abocar estos dos temas en este ratito. Así que un poco la agenda es la parte de defoliación, el momento óptimo, charlar un poco sobre esto, qué productos hay y cuáles son sus principales diferencias, y terminar cerrando un poco con lo que es calidad de fibra, también haciendo la introducción a lo que Enzo va a hablar de la parte de maquinarias. Entonces, un poco primero de todo voy a achicar acá la pantalla. Ahí. Mostrar, disculpa. Ahí está. ¿Se ve bien? Cambié solamente la forma de mirar, así Sí, puedo sí. ver. Entonces, definimos la defoliación un proceso fisiológico natural, pero lamentablemente en el cultivo de algodón, por varias de las cuestiones que estuvimos viendo en el encuentro anterior, no está sincronizado para lo que nosotros queremos, y como pasa en los otros cultivos. Así que esta es otra de las características que lo hacen, como siempre dice Marcelo, muy lindo el cultivo y lo hace verdaderamente bueno para trabajar, y distinto a lo demás. Así que eh, lo que hacemos a través de la aplicación de productos externos es tratar de inducir a una defoliación artificial, que se induce fomentando un desarrollo de una capa de abscisión, que no es otra cosa que una capa de separación entre la hoja y el tallo, para que la caída de la hoja se produzca naturalmente. Entonces, hay varias cuestiones de tener en cuenta, y eso es lo que vamos a estar charlando, pero el estado hídrico de las plantas, el manejo de nitrógeno, previo obviamente a esta situación, y la calidad de aplicación, son tres factores de manejo muy importantes y que afectan la defoliación del cultivo. Como lo vimos en el manejo regulador de crecimiento, siempre en las plantas están estas benditas hormonas, que también obviamente las tenemos en nuestro cuerpo, pero bueno, estas son hormonas vegetales. Y cuando hablábamos de regulador de crecimiento, hablábamos mucho de las giberelinas. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito más de las auxinas, que para que se den una idea, lo que hace es retarda la abscisión o hace que se produzca una demora en la caída de las hojas. Y después tenemos dos que en este caso son amigas nuestras, porque queremos que las hojas se caigan, que serían el etileno y el ácido abscísico, que promueven ese corte, esa separación entre las hojas y el tallo principal de la planta, y promueven entonces la caída de las hojas. Las otras hormonas que por ahí hablamos más en la parte de regulador de crecimiento, en este caso, podrían considerarse, hablando de una manera muy rudimentaria, casi despreciables en esta parte. Y que acá pusimos un esquema de qué pasa en la hoja después de la aplicación, un poco para dar una introducción. Y vemos que en el estado inicial, antes de la aplicación de cualquier tipo de producto defoliante o desecante, vemos que la hoja está adherida a la planta a través de los canales tanto del floema como del xilema, que son los que transportan el agua y los nutrientes a la hoja, y que luego de la aplicación comienzan a jugar un rol importante estas hormonas que les estuve comentando, que es el etileno en las auxinas. Entonces vemos que ya
a pocos días de la aplicación se produce una activación hormonal, se comienza la síntesis de lo que es el etileno, que siempre el etileno va a estar asociado a este proceso de senescencia, de caída de tanto de hojas como de frutos, como de estructuras reproductivas. Se empiezan a movilizar todo lo que son los nutrientes, la pérdida de clorofila, que es lo que pigmenta un poco de color verde las hojas. Y bueno, acá vemos en el interior de las células lo que va pasando. Se forma esa capa que nosotros, acá está un poco exagerado, pero se forma esa capa de abscisión o esa capa de separación. Y empiezan a actuar unas enzimas que se llaman celulasas y pectinasas, que terminan cortando, de una manera muy vulgar hablando, la conexión entre la hoja y el tallo principal, y hace que se forme una cicatriz protectora, pero que la hoja se desprenda naturalmente de la planta, inducida por nosotros, y que luego podamos cosechar el cultivo sin ningún tipo de inconvenientes o de problemas con algún tipo de suciedad. Para que se dé todo este proceso hay un montón de factores a tener en cuenta. Esto sería el mundo ideal, entonces vamos a ir tratando de abordar cada uno de esos factores y charlar un poquito más en cada uno de ellos. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta es la condición de la planta. Para que este proceso que vimos de una manera muy, muy bien explicada a través de ese esquema, se produzca de una manera rápida y de la mejor forma posible, las plantas deberían estar reproductivamente maduras, y no solamente es importante el momento o en cuestiones fenológicas, sino también para que se produzca este proceso es muy importante lo que es la uniformidad en todo el lote. Entonces, si tenemos un lote muy uniforme en términos de apertura de cápsulas y también maduro en cuanto a apertura de cápsulas, es mucho más fácil lograr este proceso de la defoliación. Las hojas tienen que tener un buen contenido de agua. ¿Por qué? Porque si estamos con las hojas con un estrés hídrico, este movimiento de hormonas que veíamos, esta síntesis de etileno, también hay otras hormonas, como le decía, las auxinas, que hay que tener muy en cuenta, este movimiento que tiene que hacer la fábrica dentro de las hojas, para que se produzca, obviamente tiene que tener un buen contenido de agua, y también el contenido de nitrógeno debe ser el adecuado, ni muy bajo ni muy alto. Otra cosa importante a tener en cuenta para el proceso de defoliación de las plantas de algodón es la edad de la hoja. Y acá nos venimos con el problema que tenemos con el rebrote. ¿Qué pasa? No solamente el etileno es importante para la caída, en este caso inducida de las hojas, sino también las auxinas. Entonces, estas son las otras hormonas que lo que hacen es promover un poco el crecimiento o promover que las hojas se queden adheridas a la planta. Entonces, cuando las hojas ya tienen una edad importante, quiere decir que ya pasaron los 40, 50 días de días que están fijadas las plantas, este proceso de síntesis de etileno para que esas hojas terminen de madurarse y caigan o se enezcan, se da mucho más fácil y se da mucho más rápido. Cuando tenemos hojas muy jóvenes, y en este caso hablamos del rebrote, la concentración de auxinas, que son las hormonas que un poco favorecen la retención de esa hoja, es muy grande. Entonces, revertir esa concentración de auxinas o inducir una concentración suficiente de etileno que haga caer esa hoja naturalmente es más difícil. Entonces, al hablar de momentos y al hablar de productos, tenemos que tener en cuenta también la edad de la hoja a la hora de elegir qué producto utilizar. Otra cosa muy importante es las condiciones ambientales. Como veíamos cuando hablábamos del contenido de agua en la hoja, para que se produzcan todas estas cuestiones naturales, en realidad no naturales, pero de movimientos de hormonas, de síntesis de etileno o de movimientos de auxinas dentro de la planta tiene que estar activamente creciendo, fotosintetizando y movilizando fluidos dentro de la planta. Entonces,
la temperatura, la humedad relativa y la radiación solar son tan importantes como en el momento de la retención de estructuras que veíamos en el encuentro anterior. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones a la hora de foliar, también vamos a ver que hay momentos o hay condiciones más predisponentes para utilizar un tipo de producto u otro. Entonces, vamos directamente a lo que es momentos para la defoliación. ¿Y qué pasa con los momentos? Si entramos muy temprano, corremos el riesgo que, como lo decía el título, de perder rendimiento y potencial, también caída de calidad de fibra, y ahora vamos a ver por qué. Y si entramos muy tarde, podemos aumentar la pudrición de cápsulas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas hojas, eso hace que esté muy sombreada la parte de las bochas. Se puede producir también daño por clima, chorreado, o inclusive daño por varios eventos climáticos adversos, como puede ser una tormenta, mucha lluvia, o inclusive algún viento que produzca aumento de materias extrañas en la fibra. También los productos químicos, ahora vamos a ver, pero esto es como un spoiler, trabajan mucho menos, o el metabolismo de la planta es menor a temperaturas bajas. Entonces, si nos vamos muy tarde con la defoliación, todos estos procesos se hacen más lentos. Entonces, hay 3 métodos, que por ahí hay algunos más, pero pude resumirlos en 3, para determinar la madurez y el momento propicio para realizar la defoliación de las plantas de algodón. Y uno sería el porcentaje de apertura, que podemos hablar de entre un 60 y un 75% de bochas abiertas, y que una regla de oro sería apuntar al 60%, a porcentajes más bajos, solo si el lote es uniforme, y ahora vamos a ver el motivo de eso. Después hay otra prueba que no es distinta, sino que es complementaria a la anterior, que es la prueba del cuchillo o el corte de bocha, donde se corta transversalmente la última bocha que creemos aportará el rendimiento, y ahí hay algunos indicadores que nos muestran que esa bocha ya está madura, y por lo tanto no cortaremos el llenado de esas bochas si aplicamos el defoliante. Entonces, los indicadores son que la fibra se hace hilos, y la semilla está madura, entonces el tegumento está marrón y se ven los cotiledones formados en su interior. Y otra de las estrategias sería mirar nudos por encima de la cápsula craqueada o abierta o rajada, donde el objetivo es que tengamos 4 nudos o más. Y ahora vamos a ver cómo, pero se cuentan los nudos de diferencia, algo muy parecido a lo que es cut-out, en el momento de definir el periodo de floración efectiva dentro de la planta. Así que estos serían los 3 momentos que podríamos utilizar en condiciones normales de defoliación del cultivo de algodón. Después hay un montón de variantes que podemos hablar, que seguramente van a aparecer en las preguntas y podemos charlar un poquito más. Hablando un poco de los productos para la defoliación, tenemos diferentes alternativas. Uno son los aceleradores de apertura de cápsulas o capullos, donde tenemos algunos productos que ahora lo vamos a ir detallando. Después tenemos también defoliantes, donde podemos aplicarlos en una aplicación o realizar esta aplicación en 2 aplicaciones, tratando de inducir un proceso de sensibilización en la primera aplicación. Y después tenemos también los desecantes, donde ya no vamos tanto a este proceso hormonal, sino que aplicamos un herbicida, donde no hacemos otra cosa que tratar de eliminar las hojas o quemarlas, para que se produzca luego el caído, la caída de las hojas y posibilite la cosecha. Entonces, ahí pusimos con el equipo algunos de los ingredientes activos de cada una de las variantes. Cuando hablamos de aceleradores de apertura de capullo, estamos hablando del clásico etefón, que puede venir acompañado, ¿no?, de otro ingrediente activo. Después el defoliante clásico, diazurón más diurón, que acá tenemos un herbicida conjunto con otro ingrediente activo. Y después con los desecantes tenemos varias alternativas, pero bueno, ahí listamos algunas de las más ocupadas, más famosas.
Entonces, acá también armamos un cuadro con las diferentes alternativas y las diferentes cuestiones a tener en cuenta, donde tenemos los diferentes ingredientes activos en esa tabla, en la parte izquierda, donde vemos ahí el etefón solo y con el otro ingrediente activo, lo que es el clásico, perdón, para no decir en nombres comerciales, tiadiazurón más el didrón. Y después tenemos los defoliantes, los desecantes, perdón, y en el cuadrito ustedes pueden ver diferentes características de cada uno de ellos. Es algo muy importante tener en cuenta que tienen que tener un periodo libre de lluvia, medido en horas. Esto está documentado en antecedentes bibliográficos, donde el extremo lo tenemos con el tiadiazurón más didrón, donde necesitamos al menos 12 horas libre de precipitaciones para que ese producto pueda ingresar a la planta correctamente. Luego tenemos un mínimo intervalo pre-cosecha. Esto es muy variable y pusimos algunos números, pero obviamente cuando nos vamos a las cuestiones más hormonales en sí, ese periodo es más largo. Entonces, si hablamos de los abridores o de los defoliantes en sí, esos periodos van a ser un poquito más largos que los desecantes en sí. Algo muy importante es la temperatura mínima estimada, que ahí pusimos algunos niveles, pero está muy asociado también a las condiciones de radiación solar y contenido de agua en la planta. Fíjense que para los primeros dos productos, más el tercero, que estamos hablando de los aceleradores de apertura a la cápsula, más el defoliante, tenemos una temperatura mínima por lo menos de 15 grados. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que, como les dije en la introducción, para que se produzca este proceso de aumento de síntesis de etileno y cambio en la concentración de auxinas, tanto en las hojas como en el tallo, tiene que la planta estar funcionando correctamente. Entonces, para que se produzca todo esto en el menor plazo de días posible y de la mejor manera, debe estar la planta funcionando correctamente. Entonces la temperatura, la radiación solar y el contenido de agua debe ser el correcto. Cuando hablamos de secantes, por ahí no necesitamos una temperatura tan alta para que esto funcione. Otra cosa importante es el porcentaje de apertura necesario en las cápsulas para que estos productos funcionen correctamente. Entonces, si hablamos de un abridor, de un madurador de cápsulas, como están comúnmente conocidos estos productos, tanto el etefón solo como el producto con el otro ingrediente activo, podemos ingresar al lote cuando los porcentajes de apertura están entre un 30 y un 50%. ¿Por qué esto? Porque este producto lo que hace es entrar en las cápsulas, en realidad en las paredes de las cápsulas, y directamente ser sintetizado como etileno. Entonces, como que apliquemos directamente etileno en las cápsulas, y esto hace que esa apertura se produzca de una manera más rápida, y bueno, comúnmente esto lo tomamos como una forma de uniformizar nuestro lote o tratar de hacer que se madure más rápido luego. Comúnmente no sirve solo para que se produzca la defoliación de todas las hojas, y como ven ahí por ahí el etefón con el otro ingrediente activo, que es la ciclanilidina, tiene esta ventaja de poder trabajar también no solamente con el etileno, sino con las auxinas, y puede producir una mayor caída de hojas maduras, como se ve ahí en el cuadro, pero no hace un efecto tan avanzado como lo hace el defoliante en sí. Si nos pasamos para el defoliante, que sería el tiadiazurón más el didrón, ahí sí tenemos que hablar de apertura de cápsulas del 60 al 75%. ¿Y esto por qué? Porque no solamente estamos aplicando el tiadiazurón, sino estamos aplicando un herbicida que hace que se produzca un estrés, obviamente, en las hojas, y se produzca un corte del llenado mucho más abrupto. Entonces, cuando hablamos de un 60, cuando un cultivo está muy informe, al 75% de apertura, estamos dando por sentado
que el 100% de las cápsulas que están en nuestro lote ya están con madurez fisiológica. Esto quiere decir que ese corte a cuchillo, que ahora vamos a ver una foto, nosotros lo podemos hacer y vamos a ver la parte marrón de las semillas. Cuando pasamos a los desecantes, tenemos que estar hablando de al menos 85% de apertura de la cápsula, debido a que en este caso no se produce ninguna cuestión hormonal referida al cambio de etileno, de auxinas, y lo que hacemos es quemar directamente las hojas. Entonces, algo muy importante para resaltar es que el problema de las hojas maduras, como dice ahí Paraquat por ahí nos quedó en regular, pero es muy similar a lo que hace el saflufenacil y el carfentrazone. Eso tendría que haberlo revisado, no sé por qué me quedó regular, pero es excelente, muy bueno, podríamos poner ahí. En lo que es el rebrote, fíjense que tanto los abridores como el defoliante, lo que hacen es que esos rebrotes que nosotros les decíamos, al tener tanta concentración de auxinas, hace que sea muy difícil para el defoliante solo tumbar el rebrote o producir la caída natural de los rebrotes. Entonces, al hablar de los desecantes, ese problema no lo tenemos, porque hacemos el quemado artificial del rebrote. Pero si nos vamos al otro lado, la prevención del rebrote, por ahí el tiadiazurón más el diurón, hace que se prevenga la nueva aparición de rebrotes si se produjo una buena incorporación en la planta. Y si nos vamos al otro extremo, con los desecantes, esto es muy pobre. Entonces, hace que tengamos ventajas y desventajas en cada uno, y es para analizar. Por eso esto es tratar de hacerlo de una manera general, pero siempre hay cuestiones para analizar en cada uno de los lotes. Y después le armamos otras cuestiones también relacionadas a la velocidad de acción, la producción de pimienta, el control de los rebrotes, el desempeño en diferentes situaciones, y los costos que también pueden tenerse en cuenta. Así que esto seguramente o le tomaron alguna foto o le sacan captura de pantalla para dejarlo. Y por último, en esta parte, dejarle este cuadro como comparativo entre defoliantes y desecantes, para dejar en claro que las dos alternativas son buenas, pero que cada una debe ser manejada en el lote propicio. Entonces, hablamos de la naturaleza. Los defoliantes trabajan fisiológicamente, desprendiendo las hojas de una manera natural, formando esa capa de abscisión que hablamos. Y si nos vamos del otro lado, del lado derecho, los desecantes producen el secado químico de los tejidos y la disrupción de las membranas. Entonces, este proceso se produce más rápido y requiere de otras cuestiones. Entonces, el momento de aplicación, de un lado tenemos que hablar del 60, el 65, 75% de apertura, y del otro lado un mínimo de 80%. Tiene efecto en las hojas maduras, como decíamos, el defoliante, porque esa concentración de auxinas es muy alto en los rebrotes. Entonces por ahí se hace difícil tener efecto sobre los rebrotes. Si nos vamos al lado de los desecantes, tiene efecto en hojas jóvenes y antiguas, pero necesitamos un alto volumen para tratar de llegar. Sabemos que esos productos son de contacto, que es otra de las diferencias que no la tuvimos en cuenta acá. Los defoliantes por ahí son sistémicos y los desecantes de contacto. Al hablar de rebrote, los defoliantes con una buena aplicación pueden inhibir el rebrote. Del otro lado, los desecantes no inhiben el rebrote. Si hablamos de los requerimientos ambientales, obviamente son altos en el tema de los defoliantes, y son menos dependientes cuando hablamos de los desecantes. Y bueno, otras cuestiones a tener en cuenta: considerar los retrasos que lleva adelante los defoliantes, y la utilización de los mismos con aceite para tratar de que el momento de contacto sea el mayor tiempo posible. Si hablamos de los secantes, también se pueden utilizar con defoliantes, y hay diversos ingredientes activos. Una cuestión a tener en cuenta, que cuando hablamos del 60 al 75% de apertura de las cápsulas, esto es algo de tener en cuenta. Fíjense, en el caso 1 tenemos
2, 4, 6 bochas abiertas y 4 cerradas, entonces estamos entre un 60% de apertura de cápsulas, pero seguramente las cápsulas en la parte de arriba, al producirse un aborto muy importante en la parte media de la planta, no estén tan maduras, y al otro lado tenemos un 40% de apertura, tomando en cuenta que la bolita blanca es una bocha abierta y la bolita negra una bocha cerrada. Fíjense que un 40% de apertura tenemos seguramente mucho mayor uniformidad y una madurez mucho más importante en la última cápsula que será cosechada, en este caso, en el caso 2. Entonces se usa un concepto que le decía yo, que es los nudos arriba de la última bocha craqueada, que acá tienen el esquemita que está en inglés, pero se ve que en el nudo 13, en el nudo 12 en realidad está la última, que sería la primera posición craqueada. Entonces contamos para arriba los nudos que nos faltan para llegar a la última bocha que llegará a cosecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, entonces el nudo 18 ahí sería la última posición que esa bocha va a cosecharse. Entonces tenemos 5 nudos arriba de la última bocha craqueada, que como veíamos, por ahí lo ideal es estar entre 4 y 5 nudos arriba de la bocha craqueada, en la última bocha craqueada. Obviamente esto también depende mucho del sistema. Cuando hablamos de surcos estrechos, es muy difícil tener plantas con varias posiciones, entonces por ahí esta metodología no es tan utilizada. No obstante, cuando hablamos de surcos convencionales a 90 centímetros, donde buscamos varias posiciones por bocha, varias posiciones por planta, estamos hablando ya de que este método es mucho más utilizable. Y acá al final, por ahí veíamos cómo se va desarrollando las fibras adentro de las cápsulas, y vemos que este es el momento, en la parte final, donde ustedes ven la capa negra, que lo que indica es que se produjo la madurez fisiológica y se produjo el corte de llenado de las cápsulas. Entonces, esto nos indica que si esta bocha la tendríamos en la última, en esta posición, en el último bocha que sería cosechable, podríamos aplicar tranquilamente los defoliantes sin tener miedo de perder el rendimiento. Entonces, esa era un poco la parte que estaba relacionada a lo que es defoliantes y desecantes. Y ahora rápidamente hacemos un repaso general para darle pie a Nico después de qué es la calidad de fibra, aquellos que no lo tienen muy visto, y por qué es tan importante para el cultivo industrial como el algodón. Entonces, cuando hablamos de calidad, ese concepto es variable, ya que depende del requerimiento del mercado y la industria. Algo puede ser muy bueno si no hay en el mercado, y ese mismo producto puede ser muy malo si el mercado está inundado de eso. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que la calidad final del producto es resultante de diferentes calidades. Podemos tener una calidad muy buena en nuestro lote, pero el hilo que llega o el algodón que llega a la hilandería puede sufrir muchas pérdidas de calidad en el proceso, y que esa calidad final está determinada fundamentalmente por el genotipo, pero hay mucha de la parte de ambiente y de manejo a tener en cuenta. Entonces, aclarar que la fibra, cuando hablamos de fibra, en realidad el algodón no es una fibra propiamente dicha. Al hablar de fibra propiamente dicha, tenemos que pensar en los cultivos por ahí que se hacían mucho antes en nuestra zona, en la zona de Reconquista. Estamos hablando del lino, por ejemplo, que es así, son fibras de tallo. En el caso de algodón es un pelo unicelular, es una célula no fotosintética que contiene una estructura vegetal común, pero que nosotros le decimos fibra. Pero bueno, es famosa por la fibra, pero ya como es tan buena, le decimos fibra. Y bueno, lo que es el desarrollo, crecimiento y maduración de la fibra de algodón puede ser dividida en 3 diferentes etapas. Hay una etapa muy cortita que va desde el momento que se abre la flor hasta los 5 días después del momento de esa apertura de la flor, que se llama iniciación, y obviamente ahí se inicia el proceso de crecimiento de la fibra. Luego hay un proceso de elongación,
y luego hay un proceso de maduración que, como todo, lo que hace es terminar de depositar celulosa, y ahora vamos a ver, estos son fotos de diferentes fibras vegetales que no son algodón y obviamente no son tan buenas como el algodón, así que es una cuestión para tener en cuenta nomás. Entonces, acá vemos en dos imágenes un poco qué está pasando microscópicamente, mientras nosotros vemos que esa capsulita va creciendo. Esto es lo que está pasando, como le decía, dentro de las cápsulas, con microscopios que son de barrido. Esto, entonces, yo les decía que desde el momento que se abre esa flor, que nosotros vemos la flor blanca, que pensamos que la fibra está muy lejos, en realidad ahí ya empieza el proceso de iniciación del crecimiento de las fibras. Fíjense acá cómo se ven todos esos puntitos, son las fibras que luego van a ser cosechadas. Hay un proceso que va entre los 0 y los 5 días que se llama proceso de iniciación, después empieza un proceso de elongación, que obviamente, como el nombre lo dice, es el momento donde las fibras se elongan a su máximo, y después hay un proceso de transición donde comienza este proceso de maduración que va a partir de los 25 a los 30 días desde la apertura de esa flor, y donde se empieza a aumentar exponencialmente lo que es la deposición de celulosa en la pared secundaria, que hace finalmente a la fibra de algodón. Entonces acá tenemos también de una manera más visual qué va pasando tanto antes como después de la apertura de la flor. Fíjense lo que va creciendo, como entre estos 5 y 20 días después de la apertura de la flor se produce la elongación, y luego se produce la maduración. En pocas palabras, 5 días se inicia, desde los 5 hasta los 30 días las fibras se alargan y después, como todos, empiezan a engordar, como nosotros también. Así que estas son más fotos de qué está pasando tanto adentro como afuera de la flor. Fíjense que desde el día 0 para adelante surgen, van pasando un montón de cosas, pero fíjense que 35 días antes se definen ya la cantidad de anteras y óvulos y ovarios que van a estar luego disponibles para la fecundación, se define la viabilidad del polen y se define la densidad de fibras. Y acá hay otros ejemplos de qué va pasando a medida que van pasando los días. Eso solamente para mostrarlo de una manera más visual y que todos nos hagamos la cabeza de lo que va pasando adentro. Entonces, ¿cuándo se define? Así como definimos el periodo crítico del rendimiento, que iba desde los 10 días antes del inicio de la flor blanca hasta los 10 días después de la fin de floración efectiva, acá vemos cuándo se define la calidad de fibra de algodón. Entonces, como veíamos los procesos de iniciación, elongación y maduración, fíjense que en los primeros 30 días, después de la floración o de la apertura de la flor, se define el largo de nuestra fibra, y después de los 30 días, lo que hace esa fibra es empezar a acumular celulosa en la pared secundaria. Entonces se va definiendo tanto lo que es el grosor, que sabemos todos que es una medida por ahí del microner, y también va aumentando lo que es la resistencia de la fibra. Entonces, en esos 60 días donde la flor se transforma en una cápsula abierta, los primeros 30 días están muy asociados a lo que es el largo de fibra y los últimos a la resistencia y al microner. Entonces, para finalizar un poco y respetar el tiempo, vamos a hablar de alguno de las cuestiones a tener en cuenta, aquellos que no lo conocen o no lo conocen tanto, que nos da el HBI, que es este instrumento de autovolumen, de HBI por su traducción en inglés, que mide atributos físicos de la fibra de algodón que afectan la calidad del producto final y la eficiencia manufacturera. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del HBI? Acá están 4 de algunas de las tantas ventajas que este aparato tiene, que es objetivo, que quiere decir objetivo, que no es subjetivo. Así que el tipo te dice lo que realmente es. Es rápido, porque ahora Nico seguramente lo dice, pero en menos de un minuto ya tenemos el dato de 16 parámetros, 15, 16 parámetros de calidad de fibra. Es preciso, si está bien calibrado, obviamente, y es repetible. Esto quiere decir que si medimos acá, y medimos en Taiwán, y medimos en Vietnam, y medimos en China, debería dar lo mismo. Si tenemos un método subjetivo por ahí, que es el que comúnmente
tenemos en el mercado argentino de algodón. Puede ser C medio acá en Avellaneda, puede ser D medio en Chaco, o puede ser E en Santiago del Estero. No sé, estoy dando un ejemplo, por ahí comparándolo con lo que es el aparato. Entonces vamos a ir nombrando algunos de los parámetros más importantes que este equipo mide y qué implicancia tienen para nuestro producto. Entonces, el más conocido por ahí, el que primero por ahí tomamos el dato, tanto en el mejoramiento como en la investigación, es el largo de fibra, que es esta abreviación de UHML en inglés, que quiere decir que es la longitud de la fibra, pero tomando en cuenta la mitad superior. Entonces, de toda la distribución de fibra tomamos la mitad superior y hacemos el promedio, entonces ese es el largo de fibra que nosotros tenemos. Está determinada por la variedad, pero la exposición de plantas a estreses, obviamente, las deficiencias de agua, de nutrientes, pueden acortar no solamente lo que pasa en el campo, sino también una limpieza, un secado excesivo en la desmotadora puede hacer daño en el largo, y obviamente va a afectar la resistencia y la regularidad del hilado. Así que es muy importante. Ahí también en todos los parámetros que vamos a ir nombrando, ustedes pueden ver una tabla que es solamente referencia de qué sería alto, bajo o medio. Entonces nos vamos a la otra parte, o otro de los parámetros muy conocidos, que es la uniformidad, la longitud del largo, o la uniformidad de fibra, que nosotros comúnmente le llamamos, y lo que es la uniformidad es la relación entre la longitud media y la longitud media de la mitad superior. Entonces yo le dije que el UHML lo que toma es la mitad superior del largo de las fibras y hace el promedio. Entonces, lo que tenemos con la uniformidad es la relación o la división entre la longitud promedio de todas las fibras y la longitud de la mitad superior. Entonces, cuanto más cercano a 100 sea este valor, ¿qué quiere decir? Que la uniformidad entre el largo de todas nuestras fibras es mayor. Entonces, obviamente, si tenemos un cultivo o las fibras son más uniformes en términos de largo, va a ser más regular y más resistente nuestro hilo, y también está relacionado con el contenido de fibras cortas, que acá nos da pie para el otro de las variables que mide el HBI, que es el contenido de fibras cortas, que lo que indica es el porcentaje de fibras que están presentes en nuestra muestra, que tiene una longitud menor a 0,5 pulgadas o 12,7 milímetros. Entonces, si el porcentaje de fibras cortas que tenemos en nuestro análisis de HBI es 10, ¿qué quiere decir? Que el 10% de nuestra fibra cayeron por debajo de 12 milímetros. Si es 20, es lo mismo, y así sucesivamente. Y obviamente está relacionado a la uniformidad de fibra, y en el proceso de textil tener índices de fibras cortas muy altos no es lo querible. No vamos a resistencia, y que es mucho más fácil de interpretar, se define como la resistencia que oponen las fibras al someterse a una tensión. Este valor nuevamente está determinado generalmente en un gran porcentaje por la variedad, pero algún tipo de estrés en el campo puede hacer que esta variable sea menor, y existe una alta correlación obviamente entre lo que es resistencia de fibra y resistencia del hilado. Nos vamos a la elongación, y es algo muy similar a lo que pasa con la resistencia, es el comportamiento elástico que tienen las fibras antes de romperse. Es muy interpretable, mide la distancia que recorren las fibras o el porcentaje antes que se rompan. Es algo bastante interpretable, como le decía. Nos vamos al microner, que por ahí es uno de los que más hablamos, y no sé si todos los tenemos tan clarito a lo que es el microner, que el microner, como se dice ahí en el primer punto, es una medida indirecta de la finura y la madurez de la fibra. Está asociado con el grado de engrosamiento, esto que yo le decía, la deposición de celulosa en la capa secundaria. Entonces, cuanto más celulosa en la capa secundaria tengamos, esa fibra va a ser más gorda y va a estar más madura, y también tiene en cuenta la calidad de las capas de celulosa. Entonces, los valores dependen de la variedad, pero este es el parámetro que más está
determinado por lo que es el ambiente. Entonces, cualquier tipo de estrés o del otro lado nos vamos a condiciones muy buenas de crecimiento para las fibras en el periodo, como le decía yo, entre los 20 y los 60 días después de la floración. Pueden hacer que los micros se nos vayan muy alto o tener temperaturas mínimas, por ejemplo, pueden hacer que los micros nos den muy bajo. Entonces, yo le armé acá, hay los procesos de hilado, obviamente, en todos los parámetros van a ver que tienen en cuenta, y algo muy importante con el microNER está asociado al proceso de tintura. Entonces acá armamos un esquemita donde primero le voy a pedir que vayamos a la parte baja, que miremos la madurez de la fibra y veamos los dos ejemplitos de la fibra de algodón en este caso. Entonces, la madurez de la fibra está asociada al grosor, pero de la capa secundaria. Ustedes lo van a ver ahí como la parte verde que está dentro del círculo. Entonces, si tenemos madurez baja, fíjense que en la parte izquierda e inferior no tenemos nada de pared secundaria, y si tenemos una madurez de la fibra alta, fíjense que hay una parte muy grande de esa pared secundaria. Si nos vamos al eje Y, lo que sería la parte vertical, fíjense la finura de la fibra, podemos tener una finura fina o una finura gruesa. Entonces, la combinación de estos dos parámetros, que es la finura y la madurez, está por ahí asociado a lo que es la medición del microNER. Entonces, el microNER, como decíamos, es una medición indirecta de la madurez y la finura. Y obviamente el rango comercial aceptable no es ningún tipo de extremo, y en Argentina el rango de premios se sitúa entre 3,7 y 4,2. ¿Qué nos da esto? Un microNER equilibrado y de mejor calidad para el hilado. Y esto hace también que sea tan difícil competir por ahí con las fibras sintéticas. ¿Qué pasa con las fibras sintéticas? Al ser hechas artificialmente, no hay tan grandes diferencias entre el largo, entre el microNER, entre la resistencia. Vos pedís la fibra de tal micro y lamentablemente lo obtiene. Nos vamos a la parte de color para ir cerrando. Estoy llegando al tiempo de los 45 minutos, entonces el color en el HBI está determinado por dos variables. Uno es el RD o el grado de reflectancia, y el otro es la amarillez o traducido por ahí al español dice la amarillez. Entonces el RD se corresponde a la blancura de la luz que refleja en la fibra de algodón, y el más B expresa la amarillez de la luz un poco que refleja en la fibra. Entonces el grado de color está determinado por la localización del punto en el cual se interceptan en un diagrama, que ahora les voy a mostrar los valores de RD y más B. Entonces, ahí nuevamente en el eje Y, ustedes van a ver el grado de reflectancia, este RD que yo les mostré, que fíjense, nos vamos desde valores de 40 hasta valores de 80 y superiores. Y en el eje X tenemos el más B, que es este grado de amarillamiento, pero que no lo podemos detectar fácilmente desde en nuestro ojo. Entonces, fíjense que en la parte de arriba vamos desde 4 hasta 18. Entonces, estos son la combinación, como les decía yo, de un valor de más B, que en este caso sería un poquito de 9, 9,2, 9,4, y 81 de RD, nos da un grado de color de 11,1, ahí como ven en la intercepción de esto. Entonces, esto nos da un determinado grado de color que por ahí a los que no están tan familiarizados, está muy asociado a estas palabras, good, medium, straight, y Nico lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Y todo lo que es el eje X está asociado desde blanco hasta amarillento. Entonces, mayores valores de RD y menores valores de más B hacen que nuestro algodón sea mejor y valga un poco más. Y por último, decirles que el HBI que está en APA tiene también un valor que se llama SSI, que es un valor determinado por una ecuación matemática de regresión múltiple que tiene en cuenta la resistencia, el microNER, el largo, la uniformidad y los valores de calor. Entonces, al tener todo esto en cuenta, un hilandero puede venir y solamente viendo el valor de SSI, por ahí interpretar si esa fibra es buena o no, o qué tan buena es. Entonces, para no ir mirando
un parámetro que otro. Entonces esto es un ejemplo de cómo le va a venir un resultado que manden una fibra. Entonces tenemos SSI, humedad, microner, madurez, largo, uniformidad, fibras cortas, resistencia, elongación, y el color, los grados de color. Y después viene toda la parte de trash, que no tuvimos un poquito de tiempo para hablar, pero también seguramente hay cuestiones asociadas a eso que podemos medir a través del HBI, obviamente. Y para hablar de calidad de fibra, ¿por qué puede variar la calidad de fibra? Fíjense todas las cuestiones que podríamos estar hablando desde ahora o en otro de los encuentros. La calidad de fibra puede variar. Si tenemos más o menos rendimiento, con la densidad de plantas, con el distanciamiento entre surcos, con la fecha de siembra, con la variedad que seleccionamos. Si tuvimos algún tipo de estrés, tanto biótico como abiótico, con la nutrición, con la posición de la cápsula en la planta. No es lo mismo la calidad de fibra en las posiciones bajas que en las medias, que en las altas. Si usamos un no regulador de crecimiento, el momento de aplicación de los defoliantes y desecantes, y ni hablar también con lo que puede pasar con los cabezales de cosecha que usamos. Así que para terminar la charla solamente le dejé acá unas cuestiones que podemos seguir hablando en futuros encuentros, y cerrar con esta idea de manejo integrado de calidad de fibra, donde nuestra calidad de fibra, tratar de evitar o disminuir las problemáticas que surjamos tanto en el proceso de crecimiento de nuestro cultivo en el lote, donde el defoliado o el desecado sea de la mejor manera posible, donde la cosecha sea la mejor posible, y donde también tengamos un desmote cuidadoso. Entonces cambiemos esa línea negra donde tengamos una calidad de fibra muy baja, aumentándolo y pasándonos a lo que es la línea punteada azul, donde la calidad final conseguida es mayor. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier tipo de consulta a disposición, como siempre. Disculpen si... No, creo que estuve en los 45 minutos y bueno, a disposición si hay alguna pregunta, y me quedaré acá para escuchar las otras presentaciones. Muchas gracias, Gonzalo. Perfecto todo. Yo lo que diría es, si hay preguntas, vayamos poniendo en todo caso en el chat y lo dejamos para después de la reunión. Ahora me gustaría que se sume Matías Perotti. Si estás en la reunión, por favor, desmuteate y tenés tus 3 minutos como para presentar alguna solución relativa a lo que estuvo hablando Gonzalo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ahí sí, creo que ya pongo en la pantalla, comparto. Básicamente la idea es mostrarle nuestra opción de defoliante. A ver, decime si se está viendo o no. ¿Todavía no? No. Ahí sí. ¿Se ve una presentación o no? No, En Excel, ¿no? en Excel, sí. Sí, lo está haciendo. Segundo. Ahí está. Me avisás, por favor, cuando... Ahí la vemos. Bueno, esto rápidamente, porque ya la vez anterior habíamos hablado de esto, pero es hacer como un recordatorio del defoliante que cuenta Sumitomo Chemical. Yo, bueno, me presento, soy Matías Perotti, soy responsable técnico de ventas para la zona NEA, y básicamente marcar la diferencia que tiene nuestro defoliante con las formulaciones de mismo principio activo que existen en la actualidad. Este es Tiazulón al 36%, Madurón al 18%. Es una formulación
en suspensión concentrada, digamos, que ya es distinto a lo que hay, y es 3 veces más concentrado. La dosis por hectárea es de 170 centímetros cúbicos. Y bueno, y ahí hay una cuestión bastante interesante que si comparamos con lo que hay en la actualidad o con lo que veníamos viendo de esta misma mezcla, para 100 hectáreas necesita 10 bidones, con este producto y con esta concentración son solamente 4 bidones. Y bueno, ya está todo lo que explicaron en la presentación anterior. Básicamente, seguir comentándole que nuestro exfoliante para Sumitomo y las diferencias, ¿no? Como la formulación y la concentración. Eso es todo, creo que estuve bastante a tiempo. Muchas gracias. ¿Estamos? Hola. ¿Listo? Gracias, Matías. Parece que Ale está... Ahora le damos lugar a Sebastián Perborel. Sebastián. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta hermosa reunión. Bueno, yo hoy básicamente tendría un producto que tenemos, que bueno, ya lo comenté en la reunión pasada. Obviamente por ahí no era el momento de utilización, ahora estamos más sobre la fecha de utilización en algunos lotes, que es el tifón nuestro. Obviamente me presento, perdón, yo soy de la firma Gleva, y el Etefón es la droga que lo tenemos como nombre comercial tifón, que es, como bien lo explicó Gonzalo, es un madurador, ¿no es cierto? Que obviamente depende de cada lote y de cada asesor técnico el momento de utilización. Pero básicamente coincido con lo que explicó Gonzalo, que va a depender por ahí de cada lote y la previsión de los tiempos de cosecha de cada lote, ¿no es cierto? No es como para hacer una aplicación, digamos, a todos los lotes en el mismo momento, porque tenemos que prever, obviamente, los tiempos de acción y la maquinaria de cosecha que se disponga, ¿no es cierto? Pero básicamente es un producto que hoy, entrando el otoño, cuanto más baja temperatura tenemos, las dosis se van aumentando, ¿no es cierto? Con temperaturas superiores a los 30 grados, la dosis indicada sería de 1 litro por hectárea, y por ahí cuando la temperatura baja, empezamos a aumentar volúmenes hasta 1,5 litros entre los 15 y 30 grados, ¿no es cierto? Eso es como un producto que ya lo tenemos en todos los distribuidores de Gleva, de tanto Chaco, Santiago, Norte, Santa Fe, Salta, San Luis. Y otro producto que estaríamos lanzando para la campaña siguiente, también Gleva va a tener un desfoliante que se va a llamar Tomber Plus, también con diurón más tidiazurón, pero no como el de mi colega que explicó recién, sino es con la formulación de diurón al 6% más tidiazurón al 12%, ¿no es cierto? Eso lo vamos a tener disponible para la campaña siguiente. Con esto Gleva tiene como, digamos, objetivo seguir participando en el negocio de algodón y seguimos registrando productos para economía regional como es el algodón. Y también el próximo producto que vamos a tener es el sasufenacil también, que también lo vamos a tener comercial para no tanto el año que viene, sino más sobre este fin de año también, que lo vamos a disponer, ¿no es cierto?, también como otra alternativa, no como un desfoliante, sino ya como un desecante, ¿no es cierto? Pero básicamente esas son las novedades que Gleva incorporaría como para el negocio del algodón, fuera de la parte de herbicidas, insecticidas y nutrición, ¿no es cierto? Así que, bueno, cualquier cosita, como les dije, los productos nuestros en los distribuidores de Gleva de todo el NEA. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sebastián. Bueno, ahora le damos la palabra a Enzo Bianchi, que nos va a hablar de cosecha. ¿Qué tal, Enzo? Hola, buenas noches a todos.
Bueno, permítame compartir. Esto acá, a ver si se ve. Yo no me veo, no sé si se alcanza a ver bien ahí. Sí, se ve bien. Sí, estamos viéndola. Perfecto. Ok. Ah, bien. Bueno, quisiera, bueno, agradecer a las instituciones que han invitado, en el caso de ARA, de AAPA, APA e INTA, y además felicitarlo por la iniciativa porque bien sabemos que nos estamos pasando en la mejor etapa de la producción del cultivo en nuestro país, y no es una situación que solo pasa en nuestro país, sino en otros países. Me presento, bueno, yo soy ingeniero agrónomo Enzo Bianchi, soy asesor de manejo de cultivo de algodón, participo también en APA como síndico, estoy en diferentes instituciones, y además durante muchos años he realizado prestación de servicio de cosecha de cultivo. Por lo tanto, me ha tocado ver diferentes realidades y quiero un poco en esta pequeña charla, unos 15 o 20 minutos, tirar algunas ideas que motiven algunas actividades para poder llegar, como dice el título, a cosechar la mayor calidad de fibra posible. Tengo la posibilidad, tuve la suerte, la posibilidad de viajar a otros países, si bien mucho por cultivo de caña de azúcar, también lo he hecho por cultivo de algodón y obviamente en momentos de cosecha, y he notado realidades diametralmente opuestas a las que sucede en nuestro país. Entonces, cuando hable puntualmente de la máquina, me voy a enfocar bastante más en el sistema de cosecha stripper con prelimpieza, que en ese caso somos uno de los países, si no el país que más proporción con este sistema de cosecha que se implementa, ¿no? Ahora bien, cosechar, voy a hablar, como dije, la primera parte va a ser un poco una introducción sobre lo que es manejo, de lo que habló Gonzalo. Él lo habló bien desde la parte fisiológica del cultivo, ecofisiológica, y yo un poquito más en lo que es manejo, porque infelizmente en el proceso de cosecha en sí, uno se encuentra con un lote, entonces hay muchas cosas de las cuales no se pueden trabajar. Cuando uno, no está pasando, llega a un lote, se puede cosechar algodón, se puede cosechar sin pérdida y se puede cosechar la mayor calidad de fibra posible. Entonces, debemos cosechar toda la fibra del lote, manteniendo, como dije eso, la calidad y dejando todas las impurezas en el campo. Y como ven en la imagen del fondo, es posible y no es algo que está fuera del alcance. Para eso hay cosas que hacer. Cuando uno llega a un lote, en realidad no se encuentra solamente con fibra, de hecho, como mínimo está la semilla, pero también en eso encontramos el cultivo completo, o sea, son todos los individuos que vamos a encontrar, además de esa fibra y la semilla, también vamos a llevar, al menos con el sistema de stripper, vamos a llevar perilla, hoja, tallos, maleza y todo lo que encontremos en ese lote. Por eso es sumamente importante hacer trabajos previos que condicionen o que acondicionen el cultivo para que la tarea que hagamos en ese momento sea la más exitosa posible. Con esto no quiero decir que no hay herramientas para mantener esa calidad de fibra, no para mejorarla, pero sí para mantenerlas, y en eso debemos hacer foco y debemos trabajar para esto. Siempre sugerimos anticipar todos los manejos que hacemos previamente. Entonces, vamos a ir a cosechar cuando tengamos prácticamente el 100% de cápsulas abiertas, cuando el lote esté completamente defoliado y fundamentalmente cuando no tenga humedad, porque la humedad, si un lote tiene alto contenido de perilla, la muestra que saca la cosechadora, esa humedad nos va a perjudicar en el rendimiento final. No sé si recuerdan, pero en la antigüedad cuando se cosechaba con sistema manual, existían quienes bendecían el algodón, porque en ese caso la humedad terminaba favoreciendo el kilo. En la realidad, en el sistema mecanizado y fundamentalmente el sistema stripper, el exceso de humedad termina perjudicando, porque uno puede llevar más kilos, pero va a llegar kilos de humedad y eso en definitiva termina descontando a la hora de comercializar el producto. Está claro que hay un montón de riesgos en la región. ¿Por qué el sistema stripper es el que más se utiliza? Porque, por así decir, marginamos el cultivo a una región
en la que en todo caso no es 100% apta o la condicionamos en una fecha de siembra que tal vez terminó siendo alejada de la histórica o de la más recomendable. Yo siempre digo que para obtener buena calidad de fibra, el llenado de cápsulas se tiene que dar en momentos de alta cantidad de horas de luz. Entonces, cuando uno recorre otros países, ve que la producción de algodón la hacen en regiones donde tienen alto contenido, alta luminosidad o heliofanía en el momento del llenado de cápsula. Pero hay condiciones en nuestra región que complican la calidad de la fibra, como son obviamente las lluvias, las heladas. Condicionamos a través de la fecha de siembra que el algodón termine abriendo y defoliándose por las heladas. Y lógicamente después tenemos también el factor viento, que sumado a las lluvias terminan generando la pérdida del material físico, ¿no? O sea, la pérdida en volumen. Por sobre todas las cosas, es buenísimo, es necesario anticipar la jugada. O sea, realizar un buen manejo tiene que ver con caminar los lotes, con ir a revisarlos. No esperemos a que llegue el momento de cosecha para ir a ver qué es lo que tenemos que hacer para cosechar. Cuando a mí me solicitan, che, venía a cosechar lotes, yo siempre les pido, denme la posibilidad de empezar a recorrerlo un par de meses o 3 o 4 meses antes de la cosecha. Porque lo que nos pasa es que se invierte durante 6 meses y al momento de la cosecha vamos y reventamos, como van a ver en algunas imágenes, por algún manejo al final o por mezquinar visitas en el lote, terminamos llegando con la soga al cuello y queriendo cosechar lo que aparece. Eso nos va a terminar condicionando la calidad de cosecha, independientemente el sistema de cosecha que elijamos. Obviamente que el sistema de cosecha stripper es el que se ve más perjudicado en un desmanejo, ¿no? Pero como siempre decimos, cuanto antes mejor. En la imagen de la izquierda van a ver que hay nacimientos de enredadera, hay braquiaria. Ya ese momento, si lo ven, es tarde para la aplicación de glifosato, porque nos apuramos a hacer glifosato en ese momento y ya estamos perdiendo las mejores posiciones para las cápsulas. Por lo tanto, ahí ya es tarde llegar a ese lote. Y uno lo ve, uy, que está limpio, está parejo, le hacemos 1 kilo y pico de max, y lo terminamos haciendo bosta. O no rinde, perdemos las mejores posiciones. Y como dije antes, ya es tarde, porque si esa maleza la hubiéramos ido a ver unas semanas antes, no hubiera estado tan avanzado el cultivo y no hubiera llegado a la situación en la que se encuentra. En la imagen de la derecha pasa algo parecido. Por eso insistimos en esto de que se pueden lograr lotes limpios y lotes que con anticipación lleguemos a una buena condición del mismo para la cosecha. En la imagen van a ver que la apertura de las cápsulas al 100%. Y recién lo explicó muy bien Gonzalo, o sea, demorarse en la fecha de cosecha nos va a terminar trayendo más complicaciones que ventajas. O sea, está bueno en cierto punto, pero no cuando ya hay inmadurez total de las cápsulas 100% abiertas. Y fíjense en la imagen. Ustedes pueden decir, un lote está precioso, hermoso, sí, comparado a muchos otros está bárbaro, pero llegaron tarde con la aplicación de defoliante. Nos va a pasar que vamos a terminar haciendo un desecante cuando la mayoría de las hojas son maduras, entonces le perdimos la pisada. Sin duda que fue por falta de recorrer el lote, ¿no? No esperemos llegar a este tipo de situaciones. Porque este tipo de situaciones, faltó ponerle así la palabra en grande, digo, esto lo terminan solucionando con un paracautazo. Lo digo con nombre comercial porque es lo que termina sucediendo. Entonces dice, no, tranquilo que esto, un paracautazo y lo cosechamos. Ok, sí, con el sistema de cosecha stripper se levanta, pero ¿qué se levanta? Todo. No es que se cosecha la mejor fibra, la mejor calidad. Estamos cosechando lo que mencionamos en una filmina anteriormente. Estamos levantando perilla, mugre, maleza, fundamentalmente maleza, porque llegamos no tarde, tardísimo a la situación del lote. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Y que en el resultado, después de la cosechadora, nos vamos a encontrar con esta situación. Exceso de maleza, exceso de perilla, algodones helados. Imposible que la máquina pueda separar este tipo de cosas. Obviamente hago hincapié en el stripper porque en estas situaciones de cultivo normalmente estamos hablando de rendimientos de fibra que no superan mucho más allá de los 700 kilos de fibra por hectárea.
Entonces, ya metiéndonos un poco más a lo que hace el sistema de cosecha, cuando uno quiere hablar de obtener la máxima calidad en el momento de cosecha, indudablemente que la cosecha manual es por lejos la mejor cuando uno hace la cosecha que yo conocía cuando era muy pequeño, ¿no? Que era el de solo capullo, porque me ha tocado ver en regiones del oeste cuando he contratado servicio de cosecha manual por una situación particular del lote, iban con guantes y hacían cosecha por despoje. Eso la verdad que de todo es una de las peores condiciones porque terminamos arrancando todo y va así a parar a la desmotadora. En la cosecha manual hay una selección específica de cada uno de los capullos que están perfectamente abiertos y ahí la calidad está determinada, se la cuida, está perfecta. Lo más parecido a esto que fue desarrollado ya en la década de 1940, 1930, 1940 comercialmente, el sistema Picker. Entonces, el sistema Picker es el sistema más diseminado a nivel mundial porque lógicamente que interpreta de la mejor manera el sistema de cosecha manual y es un sistema de cosecha, por así decir, selectivo. Es decir, cosecha stripper, sea con cabezal, con cepillo, puntones fijos, que es lo que usamos en Argentina y demás, es recolectar, es cosechar, es levantar el 100% de lo que hay en el lote, sea o no sea fibra. Entonces, cuando uno tiene un lote al que llegó muy bien a la cosecha y tiene fundamentalmente alto rendimiento de fibra, normalmente existe una selección por parte del productor, si cuenta con los dos sistemas, normalmente va a poner el sistema de cosecha Picker sobre un lote de buena calidad, bien terminado, y el sistema Stripper lo pone en un lote que no terminó bien, que está amenazado, que está complicado. Y esto tiene que ver fundamentalmente por una cuestión de costos operativos. Entonces, cuando logramos obtener altos rendimientos de fibra por hectárea, es posible, es rentable, permite pagar un sistema de cosecha como el sistema Picker. En cambio, en el sistema manual, en la vereda enfrente, más que depender del rendimiento, depende del precio. Si vamos al caso, hoy por hoy, si tenemos que contratar a alguien que coseche manualmente, tenemos que darle el 100% del algodón. O sea, lo que coseche lo tiene que llevar como pago de jornal, porque no hay forma que cierren los números para poder pagar el servicio cosecha y que el productor quede con él. Entonces, Argentina se caracteriza por tener un sistema de cosecha, por sobre todas las cosas, sumamente económico y a la vez es eficiente porque permite levantar todo lo que hay en el lote. Eso que digo livianamente, levantar todo lo que hay en el lote, termina condicionando, por un lado, el rendimiento de fibra y por otro lado también la calidad. Y lo voy a explicar un poco más detalle, metiéndonos ya en profundidad en la máquina. Como mencioné entonces, en el sistema Picker, no sé cómo hacer funcionar el puntero, pero bueno, creo que la mayoría de los que estamos presentes lo conocen. Un sistema de usillos, de dedos, pueden ser desde 16 a 20 barras que van girando y entre sí van girando sobre el eje, que permiten captar, de hecho, la fibra que mejor abierta y esponjosa está. Por lo tanto, las fibras inmaduras, las fibras que terminaron mal, las cápsulas que están cerradas, no las levanta. Por eso es que yo digo, es un sistema de recolección selectiva. Me está tomando, no será el 100% de la fibra del lote, pero sí es el 100% de la mejor fibra del lote. En cuanto al sistema Picker, que está sumamente desarrollado, acá la única condición que hay que tener en cuenta que estén en muy buena condición los usillos, que tengan un buen filo, que tengan un buen recambio. No podemos seguir cosechando con los usillos desde la eternidad y sin filo porque vamos a incrementar las pérdidas de sobremanera. Que los humectadores estén también en condiciones, que estén todos, aspergen muy bien y que los doffers estén bien regulados para que no se atore la máquina. Es requisito de este sistema que la velocidad de avance no sea excesiva, porque obviamente nos va a facturar con fibra que queda en el suelo. En cuanto a calidad, como dije antes, esto no interfiere en calidad, o sea, esto mantiene la calidad por ser un sistema de cosecha selectivo. En cuanto al sistema de cosecha stripper por limpieza, voy a separar en dos grandes rubros. Por un lado lo que es la limpieza separada de la plataforma, de lo que es la recolección, y por otro lado lo que es plataforma con limpieza en todo su ancho. La Jabilú, también ampliamente conocida, al menos en el país,
tiene un cabezal de recolección, de cosecha, y por otro lado un cajón de limpieza, donde por una columna de ascendente el material recolectado por la plataforma es transportado hacia el cajón de limpieza, y en este sector se produce efectivamente la separación de la mayor cantidad de impurezas respecto de lo que es fibra con su semilla, ¿no? Una vez que está prelimpiado, las impurezas van cayendo directamente en el lote y mediante un sistema de tornillos sin fin recolecta el material al centro y por ese conducto de aire ascendente lleva el algodón hacia la tolva. En el caso de una plataforma, todo se produce en el mismo momento, es decir, una vez que es despojado el algodón de sus capullos, de todo lo que hay en el área, existe un sistema de captación que pueden ser de 1 o de 2 cepillos o directamente una chapa ciega o una chapa perforada, que obliga a que los capullos recolectados se adhieran al sector dentado y por medio de una fricción y por golpe mediante las barras de limpieza se produce la separación de las impurezas más grandes puntualmente y deja el algodón limpio en el sector de limpieza. En un corte transversal, que tal vez esto es una imagen más difícil de ver para quien está en las máquinas, porque esto es un corte transversal del cajón de limpieza de la Habeyoe, vamos a ver que el ingreso del algodón es transversal a los sistemas de limpieza. Arriba un cilindro desparramador para que todo el ancho del sector del dentado capte la fibra. Un sistema de cepillo obliga a que los primeros capullos se adhieran al sector dentado, y por más que tenga dos sectores dentados, 2 cilindros de sectores dentados, no tiene un sistema de doble limpieza, sino que tiene, por así decir, el cilindro inferior es una especie de recuperador. Entonces, el de arriba hace un colado más grueso, normalmente la fibra más buena, la de mejor calidad y la más larga y demás, adhiere al primer cilindro, y ese pequeño cilindro hacia adelante, en el medio de los 2 sectores dentados, es el cepillo, que se encarga de retirar la fibra de los 2 sectores dentados, meterla en el tornillo sin fin para que vaya a la tolva. Este sistema es sumamente noble, ya hace más de 20 años que está implementado en la Argentina, y tiene como gran ventaja buena capacidad de limpieza a una velocidad acorde. O sea, lo que tiene, por así decir, como desventaja es que en función del sistema de conducción y las velocidades tangenciales no permiten una limpieza de alto volumen o un tránsito en algodones de altos volúmenes. Es razón por la cual que se desarrolló el sistema de limpieza en todo el ancho de la plataforma. Y esto lo que hace es que tiene un área, duplica prácticamente el área de limpieza, pero como contrapartida, esto funciona muy bien cuando el algodón está en perfectas condiciones. O sea, cuando uno va a cosechar con este sistema algodones de más de 1000 kilos de fibra por hectárea, el resultado de este sistema de cosecha es muy bueno porque limpia las pocas impurezas que hay en el lote y tiene alta capacidad operativa. Si vamos en comparación, el sistema anterior, o sea, la Habeyoe está en el orden de las 3.5 toneladas hora versus las 18 toneladas hora capacidad operativa. Pero cuando las condiciones del algodón son de bajo rendimiento de fibra, alto contenido de tallos, perilla y demás, esto factura, pasa todas las impurezas o a la tolva o cae junto con las impurezas fibras que bien podrían ser levantadas. Además de esto, hay otros sistemas que se han ido probando. Allá por el año 2015, 2016, se han hecho trabajos experimentales junto con el INTA, donde esto es, el primer cilindro de 530 milímetros de diámetro, es el equivalente a un despalillador o un despalador de la desmotadora. Y el segundo vendría a ser el recuperador. Entonces, en el primero son 3 tornillos sin fin que acarrean el material, todo el material ingresa en ese sector, los 3 tornillos sin fines van orientando el algodón hacia el primer sector dentado. Obviamente que la primera fibra ya es recolectada por el cepillo, y en el segundo tramo, el cilindro del sector dentado inferior permite la captación de lo que el primero se le escapa, obviamente que tiene que ver con evitar incremento de pérdida. Cuando se ensayó este sistema,
funcionaba muy bien, tenía muy buena capacidad operativa, pero como contrapartida, si el algodón lo mismo, si no estaba en las mejores condiciones, terminaba perjudicando la calidad de fibra, no solo por la apertura de cápsulas inmaduras, sino porque tenía de verde fibras que habían sido cosechadas. Ese sistema de transportar para un lado y hacia otro todo el material que la plataforma recolectaba, terminaba perjudicando después en la calidad. En cuanto a la capacidad de limpieza, fue óptima, fue muy buena, pero terminaba castigando en calidad. Como resultado de esto surge el desarrollo de otro cajón de limpieza que toma las partes, por así decir, buenas que tiene el sistema de la Habiyu y el sistema de despalizador para poder incrementar la capacidad operativa sin caer en la complicación de incrementar pérdidas de cosecha o incrementar porcentaje de impurezas en la tolva. Así que a grandes rasgos estos son los sistemas tradicionales de cosecha en sistema stripper, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Yo separé en dos grandes rubros. Por un lado, lo que es, Gonzalo recién mencionó, calidad de fibra que tiene un montón de variables que impactan. Yo menciono por un lado lo que es rendimiento de fibra, porque el productor dice, che, ¿por qué a mí me pagan tanto si tengo esto? El precio lo define la calidad de fibra, y la calidad de fibra va a estar dada en función obviamente, de los manejos previos, pero si mezclamos en ese lote que estamos cosechando las fibras, como dije antes, heladas, inmaduras, o la pisamos con la rotonfaradora para hacer los rollos, o manchamos con hojas de maleza y demás, vamos a estar deteriorando el factor precio o el factor calidad. En cambio, si no logramos limpiar bien esa fibra, porque llevamos perillas, palos, maleza y demás, nos van a estar pagando solamente la fibra, es lo que hace siempre cualquier desmontadora. No nos van a pagar por las impurezas que estamos llevando. Sobre los dos factores se pueden trabajar en la cosechadora, como mencioné antes, fundamentalmente regulando el ángulo de ataque en la plataforma, el sentido de avance, la velocidad de avance, la separación de los puntones, en las barras limpiadoras de los sectores entrados, la separación, el alejar demasiado las barras, que le incrementa la capacidad de cosecha, por ejemplo, en el Habiyu, quita capacidad de limpieza. Entonces, hay que trabajar de manera prudente y en cada lote, por más condición complicada que tengamos, evaluar todas las alternativas posibles que tenemos de regulación, como mencioné recién, para llegar a obtener de ese lote la mejor condición. Porque nos pasa que la misma cosechadora regulada de una manera en un lote donde las pérdidas no lograron ser del 50%, de 50 kilos por hectárea, trasladándose con la misma calibración en un lote vecino, superaron los 500 kilos. ¿Y la diferencia dónde estaba? Posiblemente plantas más ralas, tallos principales de más de 30 milímetros y los tallos superiores por debajo de 8 milímetros, cuando la luz entre los puntones no es mayor a 13 milímetros. Entonces, imagínense cómo ese puntón puede limpiar toda la planta sin incrementar el tamaño de impurezas a un trabajo que tiene que ser posterior al sector de limpieza, cuando nos pasamos de una situación de un lote a otro. Entonces, hay situaciones complicadas al momento de cosecha, que si bien pueden ser mitigadas con las regulaciones de la cosechadora, yo diría que milagros no se pueden hacer. Cosechar, entonces, algunos tips. Cosechar en el momento justo vale más que cualquier regulación de la máquina. La calidad de fibra se define en el campo, no en la cosecha o el desmote. Lo único que podemos hacer después es empeorar. O sea, la calidad que está en el lote, mejorarla no la vamos a mejorar. Lo que podemos llegar a hacer en todo caso, si hacemos las cosas peor de lo que venimos haciendo, es seguir empeorando. Por eso es sumamente necesario no solo trabajar en la previa, sino durante la cosecha, incluso en la post cosecha, que si me quedan un par de minutos voy a mencionar. Un sistema de cosecha, eficiente, un lote logrado castiga rendimiento por calidad de fibra, ¿no? Y si, no sé, si me dan 2 minutos más, menciono un poquito lo de post cosecha. Lo más corto que puedas, Enzo. Bueno, rapidito.
Se desarrolló hace un tiempo un sistema de plástico para la envoltura de los rollos que están debidamente protegidos con un sello de calidad, evitando la contaminación posterior. La sugerencia de colocar siempre los rollos, realizar el empaque sin tocar que el algodón no entre en contacto con el suelo, y obviamente el pinchado de los rollos siempre tiene que ser en la cara frontal y no en la periferia de los rollos, ¿no? Y como un sistema de recibimiento en desmotadora, bien logrado, uno logra evitar la contaminación de plásticos, que es otra gran condicionante en este país, donde un buen corte, un buen trabajo en el momento de la desmotadora evita que un pequeño fragmento de plástico se distribuya en más de 200 fardos. Bueno, discúlpenme si lo hice largo, pero quería hacer un pantallazo general de todo, ¿no? No, Enzo, muy bueno la charla y agradecido de tu participación. Le damos paso a una muy breve presentación de Juan Matías González, de la gente de Servisoft, para después cerrar con Nicolás Bullati. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Preparé una presentación. Esta es la primera vez que participamos en una de estas charlas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, bueno, dado que recién nos sumamos a ARA, de hecho nos sumamos hace un mes, primero quería hacer una pequeña presentación institucional contando un poco de Servisoft, y posteriormente, de una forma muy, muy breve, le comentaría acerca de los productos que tiene Servisoft. Bueno, en primer lugar, somos una empresa de desarrollo de software. Esta empresa fue fundada por mi padre. Yo no me presenté a mí, bueno, mi nombre es Matías González, soy el responsable comercial de la compañía, y es una empresa familiar que tiene más de 30 años de trayectoria. Nosotros durante todos estos años hemos desarrollado software no solamente para el sector algodonero, sino también para otros sectores, pero siempre nuestro interés principal estuvo puesto ahí, y nuestra energía de desarrollo estuvo puesto en eso. Y en este último tiempo, estos últimos años, diría que 2 años, hemos tomado la decisión como una decisión estratégica de la empresa, volcarnos 100% al algodón, ¿sí? Bueno, como menciona ahí, la empresa fue fundada y creada en la ciudad de Villa Ángela, y quisiera mostrar unos minutitos, 30 segundos, un pequeño video del fundador de la empresa contando un poco los orígenes de la empresa. Hola, soy Diego González, ingeniero fundador de Servisoft SE. Yo tuve un padre que era empresario, era algodonero. En mi casa siempre se habló del algodón, del amor que él tenía por esa actividad. Yo la desconocía, pero sentía eso en mi casa, que era una actividad complicada y a su vez hermosa de realizar. Hasta que un día la competencia de mi padre, que era la empresa Adobe, me contrató para programar las primeras computadoras. Bueno, entonces ahí aprendí, me enseñaron todos los detalles, me enseñaron cómo era la actividad, todos los procesos dentro de la fábrica, y yo me dediqué durante muchos años a aprender la actividad ahí. Esto fue en el 1990. Como no quería trabajar solo y quería que Diego González no sea la cabeza o lo conocido de la empresa, fundé una empresa que es Servisoft SE, junto con la que hoy es mi señora. Con ella somos los 2 socios de la empresa. Bueno, un poco para resaltar eso y haciendo foco en lo que mencionaba mi padre. Bueno, primero que tenemos una larga tradición algodonera, empezando por mi abuelo, que era desmotador, posteriormente mi papá con la fundación de la empresa,
Y actualmente, bueno, estoy yo gerenciando la empresa y también está incorporado un hermano que es científico en datos y, bueno, tuvo un equipo de desarrolladores y programadores. Acá un poco mostramos algunas de las empresas que confían en nosotros. Como verán, la mayoría desmotadoras de algodón. Y aprovechando un poco lo que se venía charlando, se venía poniendo mucho foco en lo que sería la etapa de la cosecha recientemente. Bueno, nosotros justamente estamos muy enfocados hoy en lo que sería el proceso de desmote, y ahí es donde tenemos la mayoría de nuestros clientes. Actualmente estamos desarrollando y trabajando en una plataforma integral bueno, que tiene todo el proceso, y estoy hablando especialmente del desmote, ¿no? Pero que nuestra intención es que posteriormente se pueda integrar y trabajar con los distintos actores de la cadena. Bueno, muy brevemente y rápido, para no sacar mucho tiempo, puedo comentarles que primero tenemos módulos que están orientados a la balanza de camiones, que es donde se da el ingreso de la mercadería. Ese módulo, además de hacer el proceso de pesaje del algodón en bruto, lleva adelante todo lo que sería la captura de la información de trazabilidad, ¿sí? De qué lote vino, de qué tipo de cosecha que se utilizó, la variedad de semilla y demás, porque nuestra intención es que toda la información que se genera en la desmotadora posteriormente pueda ser volcada al productor, ¿no? También tenemos una aplicación bueno, que trabaja directamente en la prensa y captura el pesaje de forma automática de los fardos, va llevando la numeración, va llevando el ritmo de desmote y va generando una serie de estadísticas que para el desmotador es muy importante para poder evaluar la eficiencia, las paradas y demás de la fábrica. También tenemos módulos para llevar lo que sería la clasificación de la fibra, que ahí tenemos todo lo que sería la carga manual, o sea, lo que sería la clasificación visual de la fibra, y a la vez la lectura de los archivos que generan, bueno, en este caso el laboratorio APA, y también otras empresas que hacen el proceso de clasificación. Bueno, tenemos distintas versiones donde leemos estos archivos, y básicamente las subimos a la web para que tanto la desmotadora como el productor pueda tener a disposición esa información en la nube. Bueno, posteriormente, sistema para la gestión de despachos dentro de la desmotadora, todo lo que sería la gestión de stock, tanto de fibra, fibrilla y semilla. Contabilidad algodonera, bueno, como ustedes sabrán, el algodón es un cultivo que tiene algunas particularidades impositivas, sobre todo la compra de algodón en bruto, la aplicación de retenciones y demás. Y bueno, y por último, como para hacer un cierre y no extenderme mucho en el tiempo, seguramente es muy probable que a partir de esta campaña algunos de ustedes se empiecen a topar con portales. Venimos trabajando con nuestros clientes, que son las desmotadoras, en implementar portales donde el productor tenga la información de lo que ocurre en la desmotadora disponible. Y bueno, para que les sirva para la toma de decisiones. Y como último comentario que puedo hacer, bueno, que acá está la gente de las dos APA. Venimos también haciendo un trabajo de un poco de vinculación, porque nuestro interés, más allá de trabajar con las desmotadoras, y yo creo que es justamente por ahí la etapa de la cadena que más conocemos, también nuestro interés es trabajar con los productores y el resto de la cadena. Y bueno, en eso empezamos a hacer algunos procesos de vinculación, y nuestro interés es desarrollar módulos. Hoy, como ustedes sabrán, la inteligencia artificial y todo este cambio tecnológico tan grande que está habiendo, nos está dando la posibilidad de desarrollar soluciones, testear soluciones muy rápido y poder evaluar el impacto que tienen esas soluciones. Así que desde ya para nosotros es bueno, un grato honor formar parte de esto, y nada, me interesa nomás dejar plasmado eso, de nuestro interés en colaborar con ustedes en el desarrollo de soluciones que les permitan mejorar la eficiencia, llevar trazabilidad y demás. Y bueno, por último dejo nomás mi datos de contacto por si alguien tiene interés. Así que nada más, les agradezco mucho el tiempo y eso es todo.
Muchas gracias, Juan. Le damos paso a Nicolás Bullati. Bueno, buenas noches a todos. Voy a presentar a ver si, por favor, díganme si se ve y funciona bien. Ahí ya se ve y ahí Sí, ya sí. pasaste. Yo no me veo, pero me imagino que está saliendo bien, ¿sí? Está saliendo bien, sí. Bueno. Buenas noches, gracias a la organización por permitirme el espacio. Bueno, soy Nicolás Bullati, soy experto en calidad de fibra, certificado por el Instituto ICA Bremen de Alemania y soy el actual director del Laboratorio de Calidad de Fibras de APA. Hay algo clave que ocurre con los mercados de la fibra actuales y es que ya no alcanza con producir bien el algodón, sino que también tenemos que poder demostrarlo. Esa demostración hoy en día solo es aceptada y se construye con todo lo que sean datos confiables. Hoy quiero contarles que el laboratorio de APA cumple un rol estratégico en ese proceso y que por su certificación internacional por ICA Bremen marca una diferencia que es importantísima para toda la cadena y para todo el país. Cuando hablamos de calidad de fibra, especialmente en el caso del algodón, estamos hablando de un producto que compite en mercados internacionales que hoy se han vuelto muy exigentes. En este contexto, la calidad no es una percepción, sino un conjunto de parámetros que son y que deben ser medibles. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de APA medimos, como dijo Gonzalo hoy, por instrumento HBI, 16 factores de la fibra. Y estos parámetros son los que definen directamente el valor comercial del producto. Un mismo lote, por ejemplo, puede tener precios distintos dependiendo de su calidad. Pero hay una condición que es fundamental y es que esa calidad tiene que ser medida de una forma objetiva, confiable, repetible. Y entonces hoy en día lo que no se puede medir con instrumentos en el mercado internacional, por lo menos, no existe más. Aquí es donde entra en juego el Laboratorio de Calidad de Fibras de APA, el cual viene funcionando desde el año 2017 y está certificado por el Centro de Excelencia Internacional en Algodón, que es ICA Bremen de Alemania. Es el único laboratorio que cuenta con esta homologación y el número 12 en el mundo, en la historia, en haber llegado a obtenerla, diríamos. Nuestro rol es generar información que sea objetiva, que sea precisa para el dueño de la fibra y que sea trazable sobre las calidades y las propiedades de la fibra. Trabajamos con equipamiento que es específico, como es el instrumento HBI. Acá tiene una imagen del instrumento que actualmente usamos en el laboratorio. Es un equipo suizo de la marca Uster, modelo M1000. Hasta el momento, última versión del equipo que ha salido en el mundo. Y esto nos permite evaluar los parámetros, estos 16 factores que estábamos hablando, de la fibra de una manera estandarizada, controlada, repetible. Y lo hacemos de esta manera con este diagrama de flujo que están viendo acá. Nosotros recibimos las muestras del dueño de la fibra, usualmente empaquetadas en papel craft, con un contenido de 50 o 55 unidades, o sea, lo que es medio lotes. Ingresamos toda esa información en una base de datos que es anónima y que está encriptada, todo esto para responder a la normativa que hay internacional sobre la protección y el anonimato, sobre la protección de datos y el anonimato del cliente. Se realiza luego el proceso de preparación de muestras, que implica que las muestras sean distribuidas en canastas plásticas, se identifiquen y se ingresen a la sala de análisis para luego proceder a la adecuación de las mismas, lo cual implica que reposen 24 horas en un ambiente controlado, para finalmente realizar todo nuestro sistema de chequeo, calibraciones del instrumento y proceder al análisis HBI. En este análisis y al finalizar este último proceso, el usuario recibe todos sus resultados por correo electrónico. Es un análisis que es muy dinámico,
Más o menos estamos en un análisis que para completar todos sus módulos nos lleva 30 segundos o menos por muestra. Y al recibir estos resultados en formato Excel, en PDF, se le agrega un reporte de análisis, que es un reporte Bremen, el cual otorga validez internacional. O sea, los usuarios que analizan con nosotros quedan en posición de exportadores directos de su fibra, con un análisis que es de máxima precisión y que es indiscutido en el ambiente del comercio. Este reporte, aparte, como punto interesante, contiene otras cosas, que son comentarios escritos de nuestros clasificadores y que realizan nuestros técnicos sobre parámetros visuales. Porque, por ejemplo, hay muchas cuestiones que el HDI no puede resolver por sí mismo, y eso es, por ejemplo, en la medición de basura, puede saber cuánta basura hay, qué área ocupa esa basura, ponerle una calificación de basura, pero no sabe qué tipo de basura es, y es muy distinto, y es esperable que nosotros estemos exportando fibra de algodón mezclada con hoja de algodón y con cosas esperables, pero muy distinto es que esa basura sean pedazos de plástico, alambre, mancha de pintura, grasa, etc. Entonces, por eso también somos el único laboratorio del mundo que estamos adjuntando a ese reporte técnico un reporte basado en fotografías e imágenes de microscopio digital. Entonces digo, ¿a quién le sirve todo esto, un laboratorio de semejante categoría? Un segundito que sí, ahí está. Bueno, tenemos beneficio para toda la cadena, lo que sean productores, para desmotadoras, para exportadores, para la industria textil, y fundamentalmente a otros laboratorios que quieran operar con nuestro mismo nivel, ya que contamos con un esquema de capacitaciones y de auditorías propios. En otras palabras, podemos decir que somos el puente entre lo que se produce en el campo y lo que el mercado internacional exige hoy en día y acepta como válido. En cuanto a la certificación ICA Bremen, que sería preguntarnos quién va a validar nuestras mediciones en nuestro laboratorio en APA. Y acá entra el centro de excelencia en fibras de algodón que estábamos hablando, que es ICA Bremen. Entonces, ICA Bremen es una referencia internacional en el comercio de algodón que establece estándares y criterios que son hoy en día los únicos aceptados globalmente. Que un laboratorio esté certificado por esta institución significa y garantiza que cumplimos con requisitos que son muy elevados y muy exigentes. Implica auditorías, implica controles periódicos y sobre todo garantizar que los resultados que generamos son comparables, como decía Gonzalo hoy, con cualquier otro laboratorio que esté nivelado en este sentido del mundo. Entonces nos preguntamos por qué esto es tan importante. Bueno, primero una cuestión de confianza. Cuando un comprador internacional recibe un informe de un laboratorio que está certificado por Bremen, sabe que puede confiar ciegamente en esos datos. Segundo, por una cuestión de transparencia, la certificación va a reducir los conflictos y las discusiones comerciales con su contraparte, porque las partes están basándose en información que ya está validada y que está súper controlada por organismos externos. Tercero, por la competitividad, y eso es porque permite que la fibra argentina se posicione mejor en mercados que son exigentes, donde la calidad certificada hoy en día ya es un requisito. Y cuarto y último, por la integración. O sea, nos permite hablar el mismo idioma técnico en todo el resto del mundo. Hoy cuando Gonzalo estaba explicando el tema de la graduación en la que se expresan estos instrumentos, es en la graduación universal, que es un sistema similar al sistema de letras A, B, C medio, etcétera, que tiene Argentina y es propio de los argentinos. Bueno, hace muchos años que se creó el sistema de grados universales, que es un sistema de grado que es mucho más completo, abarca muchos más tipos de algodón y muchas más condiciones, y hoy en día ese es el sistema de graduación que acepta la comunidad internacional y con la cual es una exigencia que nos están haciendo de que, por ejemplo, nosotros los argentinos nos actualicemos en algún momento a ese grado para reemplazar el grado argentino por este grado.
Bueno, entonces todos estos puntos en lo que es el comercio internacional, no hay dudas que son fundamentales. Ahora, en cuanto al impacto que tiene todo esto en Argentina, tiene un impacto directamente en nuestro país. Esto fortalece lo que es la cadena productiva, mejora la transparencia entre las operaciones y le agrega valor al producto. Por sobre todo, nos construye la reputación de nuestro algodón, porque da seguridad, da certeza y da transparencia. Una reputación basada en datos que sean confiables y en estándares internacionales. Bueno, aquí como cierre, decirles que la calidad se produce en el campo, pero siempre se va a validar en un laboratorio. Y cuando esa validación está respaldada por certificaciones internacionales, como la ICA Bremen, se transforma en un signo muy fuerte de confianza. Confianza que después se convierte en valor, y valor que se traduce en oportunidad para toda nuestra cadena algodonera en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la presentación. Creo Bueno. que está todavía Gonzalo, está Nicolás, Enzo. Si hay alguna pregunta o alguien que quiera sumar algún comentario, si no, ya estaríamos cerrando la reunión. Dale, hago una pregunta si se puede. Acá hay una de Sergio. Nicolás, ¿cuáles son los valores normales que se obtienen en la zona? En la zona santafesina, bueno, no tengo los valores de esta campaña. De esta campaña estamos recibiendo mayormente fibra que es del Chaco y zonas de Santiago. Te puedo decir de que los valores que estamos obteniendo en esta campaña, por el momento, y crucemos los dedos que sigan así, son mucho más óptimos que lo que teníamos la campaña pasada. En una campaña de estrés térmico, usualmente lo que vemos es la disminución y la afección negativamente de todos los parámetros, pero fundamentalmente impacta en valores altos de microner, valores altos en el desarrollo de fibras cortas, se perjudica el parámetro de color, que está formado, como dijo Gonzalo hoy, por el brillo y la distribución de amarillez, o sea, el RDI y el más B, baja la longitud, por ahí puede haber afecciones en la elongación, pero bueno, nosotros hacemos, y los invito incluso a que visiten el sitio web de APA, en donde hacemos informes periódicos a medida que van saliendo los primeros resultados de la campaña. ¿Sí? Pero puntualmente responderte sobre Santa Fe o sobre esta zona, no tenemos nada este año para hacerte concreto. Gracias. Marcelo. ¿Sí? Sí, lo había escrito en el chat, pero a Nico, ¿qué porcentaje estimás de la producción que se analiza con HBI de parte de los productores, ¿no? De parte de los textiles, imagino que todo, pero de parte de los productores. Bueno, hoy tenemos un porcentaje bajo, y en ese sentido creo que tendríamos que aprovechar para explotar mucho más la cuestión de que haya un laboratorio certificado en el país. A veces no dimensionamos, pero hay países que soñaron con esto mucho tiempo, países que son primeros en el mundo, como India, por ejemplo. Nosotros la tuvimos primero que ellos, y así otros países. Digo, es muy valioso porque le da una herramienta a toda la cadena productiva en todo sentido. Y acá en Argentina nos está pasando de que nos están exigiendo de que instalemos más laboratorios HBI, no solo el de APA, diríamos. Hoy tenemos en manos de privados fundamentalmente unos 19 equipos, y no son suficientes. Nosotros en una buena campaña aproximadamente analizamos 50, 60.000 muestras, y el stock de muestras del país es más o menos 1.200.000 muestras. O sea, digo, hay trabajos para todos,
y se está analizando un porcentaje muy bajo, digamos, muy bajo. La campaña pasada terminamos con 40.000, es un número que nos sirve a nosotros, pero como país estamos muy abajo y no estamos dormidos en ese sentido, no lo estamos aprovechando y no estamos reaccionando, digamos. Yo sé que no es fácil, es una cuestión que habría que ver si por ahí, digo, incluso participando al gobierno se podría, no te digo que regalen el dinero, sino que faciliten a través de crédito o de algo a baja tasa para que se instalen más laboratorios. Pero es un pendiente que tenemos. Bueno, esto espero que responda un poco tu respuesta. Es muy ínfimo el número, 40.000 a 1 millón y pico de mil muestras que está viendo por campaña. Gracias, Nico. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos con este último dato, a ver si ayuda a concientizar y a verdaderamente usar esta oportunidad de tener la posibilidad de medir objetivamente la calidad y al mismo tiempo tener el respaldo de que esto se haga con una aprobación internacional incluida, ¿no? Como valor agregado. Desde ya muy agradecidos a todos. Marcelo. Sí, cortito, solamente para volver a agradecer a los participantes. Las charlas, la verdad que muy buenas, las tres, y los chicos que hablaron de la empresa también. Y creo que queda eso, ¿no? Como resumen, que todo lo que hacemos bien a veces durante el cultivo, cualquier cosa que hagamos mal o trabajemos sin tanta conciencia, digamos, de que podemos afectar la fibra que una vez que abrió la cápsula va perdiendo calidad, ¿no? Día a día, y todo lo que hagamos con esa fibra hasta que la podamos poner en un fardo y enviar a una textil, está en manos nuestras, ¿no? De los técnicos, de los productores, tratar de asegurar de llegar con la mejor calidad posible. Eso quiere decir más plata, ¿no? En el bolsillo. O sea, si no le afectamos la calidad, si logramos cuidarla y llevarla a la textil, va a mejorar nuestro negocio seguramente. Así que, a ver, hay técnicos que trabajan muy bien, hay contratistas de cosecha que trabajan muy bien, y productores que trabajan muy bien, pero siempre vemos problemas. Están la gente de la cámara, hay varios que lo estoy viendo acá, y siempre charlamos esto de la contaminación, del material vegetal que por ahí acompaña la fibra. Entonces quiere decir que tenemos para mejorar. Y en esta situación del cultivo de algodón en Argentina, creo que tenemos que hacer mucho foco en la calidad y en sacar nuestro cultivo adelante, ¿no? Que eso va a ser demostrar al mundo que podemos producir calidad, aunque las zonas, como quedó un poco expuesto también en las charlas, no son todas de lo mejor. Los años acompañan en mayor o menor medida. Gracias a Dios terminamos un ciclo aparentemente muy, muy seco que nos dañó muchísimo, tanto en los kilos como en la calidad. Así que esperemos dejar eso atrás y que todo esto sea hacia arriba de ahora en más. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Damos por concluido. Agradecemos a los oradores, a las empresas que acompañaron y a todos los que se sumaron a esta reunión. Muchas gracias. Gracias, éxitos. Gracias a todos, hasta luego, hasta la próxima. Gracias, Iván. Nos vemos.